Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Macías, el CEO de Vivator y autor del Camino para Innovar, un libro sobre metodologías ágiles de innovación publicado con Planeta. Bien, os quería hablar del nuevo enfoque que deberíamos dar en el diseño de productos, sobre todo en el diseño de productos digitales, porque hoy en definitiva el cliente ya, el consumidor, es cada vez menos fiel y ya quieren algo más que cubrir su propia necesidad, quieren información, transparencia, proactividad, confianza, orgullo de pertenencia en muchos casos, ¿no? Satisfacción, ¿no? En definitiva, que le aportemos valor. Y eso obliga a que tengamos que reinventar el modo en el que enfocamos el desarrollo, el diseño, la creación de productos. Por lo tanto, tenemos que pasar ya no de incluso dar experiencias, que es un poco el mantra en los últimos meses, ¿no? Los últimos años, el de pasar de vender un producto a ofrecer una experiencia de uso de cliente, sino que ya tenemos que centrarnos un poco en el para qué el cliente va a usar o para qué va a usar o va a comprar tu producto, ¿no? ¿Qué va a hacer con él? En ese sentido cobra muchísima importancia ya el diseño de una propuesta de valor pensando desde el cliente o desde el punto de vista del cliente y pensando en los insights que obtengamos o que hayamos obtenido de los clientes, ¿no? Es decir, lo que verdaderamente motiva a esa persona a comprar determinado tipo de productos, ¿no? Y eso será importante no solamente para el diseño de productos, sino también para la comunicación, para centrar nuestro mensaje, para llegar a impactar en nuestros potenciales clientes, ¿no? En ese sentido, bueno, pues hay ciertas prácticas que se están poniendo de moda porque son fundamentalmente útiles. Eh, Hay conceptos que ya hablaremos, de los que ya hablaremos, ¿no? Como el de producto mínimo viable, como el de prototipado, como el de la experimentación, como el método científico, es decir, partimos de una hipótesis, diseñamos un experimento y vemos cuáles son los resultados, ¿no? Métricas, o sea, nos basamos mucho en medir lo que está ocurriendo y de forma iterativa, de manera más o menos rápida y en el tiempo, ¿no? Y en base a ello pues vemos cómo de validadas o no están nuestras hipótesis de partida, ¿no? Y en ese sentido pues bueno, es conveniente, sobre todo en productos que tienen un alto grado de riesgo e incertidumbre, porque o bien no existan, o bien sean conceptos nuevos, o bien sean tecnologías que se están aplicando de una manera distinta. Entonces existe mucho riesgo, mucha incertidumbre, el cliente no tiene referencia alguna a la hora de poder comprar, con lo cual es necesario disminuir, mitigar ese riesgo y esa incertidumbre en el diseño, en el lanzamiento de un producto, pues aplicando ese tipo de técnicas y de metodologías ágiles para no solamente disminuir ese riesgo, sino también innovar y ser mucho más competitivo, ¿no? A la hora de lanzar nuestro producto. Bien, yo os propongo un nuevo enfoque que lo que hace es dibujar una hoja de ruta para innovar en el lanzamiento de productos y servicios al mercado, que híbrida, que combina diferentes técnicas, metodologías, disciplinas como Design Thinking, Lean Startup, Customer Development de Steve Bland o Agile, ¿no? En este caso, bueno, combinando algo de Scrum, ¿no? Y en ese caso, en ese sentido, bueno, pues lo he llamado método EDV, que es entender, definir y validar. Tiene tres grandes bloques, tres grandes etapas, ¿no? Hay de todas formas una secuencia que es previa a este enfoque, que es el para qué, que es el encaje personal. Es decir, en todo este tipo de itinerarios o de hojas de ruta que puedas ver que existan en el mercado, ¿no? Este tipo de técnicas nuevas de management, pues digamos el encaje personal o el encaje de si se trata de una persona o de un equipo de personas, o el encaje estratégico de la empresa, ¿no? El encaje del el por qué vamos a abrir un nuevo mercado, por qué vamos a lanzar un nuevo producto con nuestra misión, con nuestros valores, ¿no? O bien si es un encaje personal, bueno, pues
encaje de las habilidades y competencias necesarias para embarcarnos en esta aventura de lanzar un producto o un servicio al mercado. Como decía, esta pregunta, ese para qué, está fuera de esta hoja de ruta que yo os propongo: entender, definir, validar. Y una vez que lo hubiéramos resuelto, y que no es objeto como os digo, de este método que he desarrollado, pues tenemos la primera fase, que es entender la oportunidad. Hay un doble objetivo en entender la oportunidad. Es decir, el primero es que nos cuestionemos por qué ahora tu idea, tu producto puede tener sentido. Y tenemos que justificar el momento, la idoneidad, tenemos que justificar la oportunidad. ¿Cómo? Pues tenemos que analizar el entorno, analizar también la competencia que existe actualmente, es decir, el quién es quién en el mercado, los stakeholders de nuestro contexto, de nuestro entorno al que nos dirigimos, y sobre todo analizar las tendencias. Mi producto tiene que estar alineado con alguno de los cambios que están teniendo lugar en el entorno, ya sean provocados por grandes cambios macroeconómicos, o bien provocados por la oferta, o bien provocados por la demanda, ¿no? Por nuevas pautas de consumo. El segundo objetivo de la fase de entender la oportunidad es aterrizar esa idea, esa oportunidad que ya hemos justificado, en un grupo de personas, en un segmento de clientes. Aquí el objetivo es intentar analizar qué grupo de la población o qué grupo de empresas, qué segmento es el que puede ser prioritario para mí. Es donde tendría que poner foco, es donde tendría que de alguna manera poner la energía, y es donde tendría que analizar muchísimo más al perfil de cliente, ¿no? Por lo tanto, es obtener un poco esos primeros insights, esos primeros, esa primera comprensión del problema, ¿no? Aterrizar mi idea de producto, mi idea de servicio a un contexto concreto donde existan personas con problemas por resolver. Después pasamos a definir la idea, la solución. Pasamos de una idea a una primera versión de producto, ¿no? Esa es la segunda gran etapa de esta hoja de ruta que yo os propongo. Ahí los objetivos son, y vamos a ir en paralelo, llevando a cabo el descubrimiento de la existencia de un perfil de persona concreta. Ahí la intención es ponernos lo máximo posible en el papel, en el día a día, en la vida de ese cliente, de ese usuario, de esa persona al que nos queremos dirigir, y analizar su comportamiento. Y fruto de ese comportamiento, analizar las principales molestias y los principales logros que quiere obtener, ¿no? Que está obteniendo en el caso de molestias, y que quiere obtener o está obteniendo en el caso de logros o deseos, ¿no? Y como os decía, es como llevar a cabo en paralelo un descubrimiento de esa persona, de su comportamiento, de sus principales molestias y logros, y al mismo tiempo ir desarrollando una versión de solución, una versión de producto, una versión de servicio que vayamos encajando, o vayamos de alguna manera intentando dibujando, o sea, vamos a tener que dibujar una hoja de ruta que se vaya adaptando y que vaya de alguna manera, que vayamos poniendo de alguna manera en manos de esa persona a la que estamos analizando, para obtener un feedback lo más temprano posible. El objetivo es de construir la visión global de producto que tenemos y llegar a un equilibrio entre lo que es deseable para el cliente, porque ahora mismo no se lo están resolviendo los productos o servicios de la competencia, lo que es factible para nosotros o para mí, porque tengo los recursos, el conocimiento, y que de alguna manera no incurro, hay un equilibrio entre lo que yo puedo hacer y el riesgo de hacerlo, y por último lo que es viable, ¿no? Es decir, esos tres ejes son los que van a de alguna forma dominar todo este proceso de definir la idea, ¿no? Y aquí el objetivo al final es llegar a ese encaje entre problema y solución. Es decir, he descubierto que existe una persona o un grupo de personas, aunque sea un grupo pequeño, con problemas por resolver, y también he descubierto que sé hacer algo
que les puede facilitar las tareas a esa persona, su comportamiento, es decir, todo aquello que hace para cubrir una necesidad, eliminando problemas y facilitando logros. Y el tercer paso de esta hoja de ruta de EDV, hemos dicho entender la oportunidad, definir la idea. El tercer paso es validar el modelo, donde las principales hipótesis, que son las de crecimiento, son de posicionamiento, es decir, donde sentamos las bases de nuestro plan de marketing y de ventas, fundamentalmente canales. Tenemos que ver a través de qué canales llegamos a nuestro cliente, no solamente cómo entregamos ese producto, sino cómo nos comunicamos, ¿no? A través de qué canales de comunicación y distribución, en definitiva. Hay otro conjunto de hipótesis de estas de crecimiento, que son las de modelo operativo, es decir, que es necesario, una vez que ya hemos realizado ese encaje de problema-solución, que necesitamos para hacer llevar mi propuesta de valor, mi solución, mi producto, mi servicio, a un mayor número de personas, ¿no? Seguramente será necesario pues invertir en un local mayor o en un local, o invertir en personas, invertir en mayores o mejores servidores, o en otro alojamiento, invertir en activos que no tengo o que tengo de alguna manera que incrementar en tamaño, en potencia, en velocidad de procesamiento, etcétera, 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 ¿no? Es decir, tengo que tener preparada mi casa, digamos, mi parte interna para poder atender a la demanda que acuda con este plan de marketing y ventas que hemos comentado antes, ¿no? Y por último, en estas hipótesis de validar el modelo, importantes son las hipótesis donde analizamos la rentabilidad, la viabilidad de todo el modelo, ¿no? Es donde nos cuestionamos de verdad, ya que estamos tomando decisiones mucho más arriesgadas, es donde, como os decía, pues hacemos ese análisis de rentabilidad, ¿no?, de todo el modelo. Por lo tanto, aquí el objetivo, si bien en la primera de las fases el objetivo era el encaje de, digamos, cliente-problema, en la segunda definir la idea era el encaje problema-solución, y aquí digamos, el encaje que vamos buscando es el de producto-mercado, ¿no? Esos son los tres grandes momentos. En cada uno de ellos existe una serie de herramientas que vamos a ir viendo y que son las que propongo para ir trabajando, ¿no? En definitiva, se trata de una hoja de ruta que ayuda a tomar decisiones a la hora de diseñar un producto, un servicio, a la hora de lanzarlo al mercado, y sobre todo ayuda a tomar decisiones con la premisa de innovar, de diferenciarnos lo máximo posible de lo que existe en el mercado. Muy bien, chao.